Buenos días, mi nombre es Mercedes García Cisneros, soy médico residente de segundo año de la especialidad de anestesiología. Voy a tratar acerca de algunos parámetros de monitoreo no invasivo en los pacientes, acerca precisamente de lo que es la pulsosimetría, la capnografía y capnometría. Bien, para precisar respecto a lo que concierne a la pulsoximetría, tener en cuenta que se basa en lo que son los principios físicos que nos hace mención a la ley de Beer-Lambert, ¿no? Como sabemos, si se conoce la intensidad de una luz que atraviesa la cámara de dimensiones conocidas y la luz transmitida, puede determinarse la concentración de una sustancia disuelta. En ese principio justamente se basa lo que es el parámetro de la pulsoximetría, la cual determina o se basa en el método de lo que es la espectrofotometría para poder dar como resultado los parámetros que ya conocemos en referencia a lo que es la pulsosimetría. Y lo que hace o lo que se logra es medir justamente la absorción de la luz por la hemoglobina, ¿no? Tener en cuenta que este parámetro de lo que es el monitoreo no invasivo va a tener ciertas variaciones, principalmente en algunos tipos de pacientes, ¿no? Que va a repercutir justamente en su resultado, en su medición. Así es como vemos frecuentemente en la práctica clínica en algunos pacientes, como son pacientes con anemia, se va a ver que el resultado de este parámetro puede resultar disminuido, ¿no? Asimismo, también en pacientes hipotensos vamos a tener que esto, justamente el resultado de la saturación puede estar disminuido. En pacientes donde se encuentran agitados o puede haber un movimiento eh, mm, en cierta forma sincrónico, también puede haber alguna variación netamente de este parámetro, como es en algunos casos esto puede verse, ¿no?, disminuido o alterado. Así también en pacientes que presentan algún tinte o algún colorante a nivel de las uñas, que es donde frecuentemente se mide lo que es esto, la saturación de oxígeno. También puede verse alguna variación en este parámetro. Por ejemplo, en pacientes que esto pueden tener, ¿no?, cierto esmalte, ¿no? Puede o no verse en algunos casos esto disminuidos en las presencias de uñas acrílicas, ¿no? También, aunque en algunas bibliografías mencionan que no hay por lo general efectos significativos, ¿no? Entonces, tener en cuenta que pueden haber algunas variaciones en este parámetro y bueno, la repercusión o el diagnóstico diferencial propiamente de estos valores es principalmente en los pacientes que se encuentran chocados o que se encuentran con una alteración a nivel respiratorio, ¿no? Verificar si es que no hay alguna variación o algún diagnóstico que esté ligado netamente con este cambio, ¿no? Y que pueda orientarnos justamente este resultado. Por otro lado, también tener en cuenta la capnografía y la capnometría. ¿Qué es la capnografía? Que justamente es el método utilizado para medir el CO2 y la representación gráfica en función del volumen y el tiempo. La capnografía es un parámetro que nos permite orientarnos a todos los médicos de la especialidad para poder tener un adecuado abordaje de la vía aérea al momento de lo que es la intubación orotraqueal. Asimismo, en el momento del mantenimiento nos permite tener una visión adecuada del, de esa sincronía que existe del paciente con el ventilador mecánico en aquellos pacientes que han sido sometidos a una anestesia general. Entonces, justamente justamente es este método que nos permite la capnografía medir el CO2 y la representación gráfica en función del volumen y el tiempo. Y la capnometría, por otro lado,
nos permite ver la medición y cuantificación a la entrada de las vías respiratorias de las concentraciones de CO2 inspirado o expirado. ¿Por qué es importante la cagnometría, la cagnografía? Porque como les comentaba, es importante, nos va a permitir tener un adecuado conocimiento de un abordaje correcto de lo que es la vía aérea. Es decir, si el paciente se encuentra intubado adecuadamente, va a existir una cagnografía marcada, una cagnografía dentro de los valores normales, ¿no? Que por lo general puede oscilar entre 35 a 45 de, dentro de lo que es los valores normales. Por otro lado, también nos va a permitir tener una noción adecuada de la correcta colocación de la máscara laringea. Y por último, también en el periodo de mantenimiento, tener una adecuada visión de la integridad del circuito respiratorio. Y se basa justamente en la ecuación de Bohr, la cual nos permite calcular el espacio muerto fisiológico y el volumen corriente. Tener en cuenta en la cagnografía que esto va a existir, esto justamente el diagrama o el gráfico propio que aparece en el monitor, el cual se divide en distintas etapas. En la primera etapa, que constituye la etapa de la expiración del gas del espacio muerto desde las vías aéreas conductoras centrales, y la segunda etapa que corresponde al muestreo del gas de transición entre las vías aéreas y el alveolo, la tercera etapa que corresponde a la presión de CO2 en el compartimiento alveolar, y la cuarta etapa que corresponde al cierre de las unidades pulmonares, ¿no? Como vemos en el gráfico, lo que corresponde a la primera, la segunda y la tercera etapa es propiamente esto correspondiente a lo que es la expiración. Y ya concerniente a lo que es la cuarta etapa está en relación a la inspiración del paciente. Cuando tenemos un paciente correctamente intubado y sometido a ventilación mecánica, vamos a tener una gráfica como se muestra en el gráfico A, ¿no? Con periodos regulares según la gráfica de cagnografía, ¿no? Y que se encuentra correctamente acoplado al ventilador. En la segunda gráfica vemos una cagnografía normal obtenida en una respiración espontánea, la cual no es cíclica, por lo que puede haber alguna variación, principalmente con algún tipo de posición del paciente, ¿no? O algún otro evento que pueda alterar la continuidad de lo que es lo regular de la respiración. En el tercer gráfico vemos que hay un aumento de la pendiente de la fase 3, lo cual es muy frecuente en procesos asmáticos, en broncoespasmos, EPOC o en una obstrucción del tubo endotraqueal. En el cuarto gráfico podemos ver que van a haber unas oscilaciones cardiogénicas al final de la expiración. En el gráfico E podemos ver que hay unas incisiones en la fase 3, lo cual representa un esfuerzo respiratorio espontáneo durante la ventilación mecánica. Por eso es importante conocer estas gráficas porque nos permiten dar una idea de lo que está sucediendo en ese momento con el paciente. Entonces, justamente aquí vemos que el paciente, según la gráfica, ya está esto teniendo un esfuerzo espontáneo durante la ventilación, lo cual pues nos da un inicio de que podríamos considerar un aumento de lo que es la relajación muscular, ¿no? Para poder tener al paciente, digamos, en un plano anestésico más adecuado. En el gráfico F tenemos una gráfica que nos denota lo que es una intubación esofágica, dado que vemos cómo la cagnografía se va perdiendo en la curva del tiempo, ¿no? Y nos denota que no se ha producido una correcta intubación del paciente. Asimismo, en la gráfica G podemos ver que se ha producido una respiración repetida de CO2 con un fallo de la válvula expiratoria o el sistema de absorción agotado.
En la gráfica H vemos una válvula respiratoria defectuosa que con un descenso más lento que se prolonga hasta la fase cero. Y por último, también vemos en estas dos gráficas, en la gráfica I, que hay dos picos en la fase 3, lo cual nos denota un vaciado secuencial en dos compartimientos heterogéneos. Y en la otra gráfica vemos una válvula inspiratoria defectuosa. Por último, vemos un acortamiento brusco de la fase 3, lo cual se puede producir en una rotura del manguito del tubo endotraqueal o una fuga por alguno de los lugares del circuito. Asimismo, también podemos ver una doble meseta en la fase 3, lo cual nos detalla de una fuga en una línea de extracción, mm, lo que es esto del flujo lateral. En esta gráfica también nos va a permitir ver el descenso brusco del CO2 por pérdida catastrófica de la ventilación. Puede ser por alguna fuga en el caso del paciente sometido al ventilador. En el gráfico B también vemos una fuga o obstrucción parcial. En este caso ya es parcial, ¿no? Porque se ve que todavía hay presencia de ventilación. En la gráfica C, una intervención repentina de la profusión pulmonar. En la gráfica D vemos un descenso gradual del CO2 por hiperventilación. Puede ser por disminución del metabolismo o de la perfusión pulmonar. Asimismo, en la gráfica E vemos un aumento gradual de CO2, lo cual también tendríamos que regularlo haciendo algunas variaciones, principalmente a nivel de lo que es el ventilador. En la gráfica F vemos el ascenso pasajero del CO2 con un aumento agudo del aporte de CO2. En la gráfica G vemos un aumento del CO2 basal al final de la expiración y en la gráfica H un aumento gradual del CO2 basal y al final de la expiración. Eso sería todo respecto a los gráficos de capnografía y los parámetros de pulsosimetría. Muchas gracias.